El Señor Jesús les bendiga, hermanos. Amén, hermano. Le damos gracias a nuestro Señor Jesús porque nos permite estar nuevamente en la casa de oración. Así es, hermano. Qué bueno, hermano, que ustedes le han cantado al Señor con alegría. Vamos a leer el capítulo 4 de los Éfesos. Vamos a leer el versículo 17. Algo bien conocido, hermano, pero que es necesario recordarlo, porque hay muchos dichos en el mundo. Hay un dicho en el mundo que dice: el que anda en medio de la miel, ¿así es? ¿Cómo dice? Algo se le pega. Entonces nosotros estamos en medio de este mundo y es peligroso se nos pegue nuevamente las cosas que ya dejamos. Dice así, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Efesios capítulo 4, versículo 17. Esto pues digo, oiga, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Amén. El apóstol Pablo, hermano, pidiéndole a la iglesia que estaba en Éfeso, en aquel tiempo en el lugar de Éfeso había iglesia de Dios o pueblo de Dios en ese lugar. Yo siempre he dicho que si nosotros hubiéramos existido en aquel tiempo, ya aquí en Apopa, el apóstol Pablo los hubiera escrito. Mire, los hubiera escrito y hubiera dicho a la iglesia que está en El Salvador, como cuando escribió a los romanos, a la iglesia que está en Roma. No eran todos los habitantes de Roma la iglesia de Dios, sino pues ahí había una parte de seres humanos que el Señor había llamado al conocimiento de la verdad. Pero en esta ocasión Él se dirige a los hermanos que estaban en Éfeso. Y en el versículo que hemos leído, Él dice estas palabras: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Por qué les dijo el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso que ya no quería que anduvieran como los otros gentiles? ¿Por qué habló de esa manera? Porque se estaba dirigiendo a gentiles. Nosotros sabemos que aún en las profecías el Señor ya había hablado por medio de Isaías, cuando dijo que en Él iban a esperar los gentiles. Imagínense, ya estaba en la mente de Dios llamar a los demás pueblos que no eran
pueblo de él en aquel entonces. El pueblo de él era Israel en aquel entonces. Y ahí todos los pueblos fuera de Israel eran pueblos o gente pagana. Gente con diferentes costumbres. Pero el pueblo de Israel era el pueblo de Dios en aquel tiempo, pero en la mente de Dios ya estaba que los gentiles iban a esperar en él. En otras palabras, que el Señor iba a llamar ya en la gracia gente paganas. Eso quiere decir gentil. Entonces, ¿por qué gente pagana? Porque gente que hacía cosas desagradables delante del Señor. ¿Y por qué digo delante del Señor? Porque el Señor está viendo toda la gente que existe en el mundo, en esta tierra. Así como en el tiempo de Noé, cuando dijo el Señor, me arrepiento de haber hecho al hombre. ¿Por qué dijo la palabra? Porque dice que el ser humano se iba multiplicando. Se iba multiplicando. Pero él observaba que el corazón de ellos solamente a lo malo. Y él dijo, me arrepiento de haber hecho al hombre, porque su corazón es continuamente al mal. Y por eso decidió el Señor en aquel tiempo exterminar. Pero hizo pacto con Noé, donde nosotros sabemos que por la obediencia de Noé hubieron 8 personas que se salvaron en el diluvio. Entonces, luego eligió a Israel, un pueblo significante, pero que lo eligió para que fuera un pueblo diferente a los demás. Ahora, a los otros pueblos les llamaron, o lo menciona en la Escritura, como extranjeros, pueblo extranjero. Y el pueblo gentil que menciona aquí, ya en la gracia sabemos nosotros cómo el Señor visitó por primera vez a los gentiles. Nosotros sabemos que el Señor vino por Israel. Por Israel. Él vino a buscar y a salvar lo que se le había perdido. Vino por el pueblo de Israel, al rescate de Israel. Pero ya en la gracia, dijo Juan dice en Juan capítulo 3:16, porque de tal manera, dice, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, en el sacrificio, ya no lo hizo solamente para Israel, sino lo hizo para todo el mundo, para Israel y para todos los pueblos a nivel de la tierra. Miren, el sacrificio el Señor ya no lo hizo solamente para los judíos, para Israel, sino ya lo hizo para todo el mundo. Ahí entramos los gentiles. Y por esa razón, en el tiempo de los apóstoles, el Señor llamó a gentiles. Y nosotros podemos ver por la palabra en los Hechos capítulo 15-14, donde en ese versículo dice claramente que Dios visitó por primera vez a los gentiles. ¿Y a quién había visitado? A Cornelio. A Cornelio había visitado el Señor. En otras palabras, inició a llamar
hombres gentiles. Y nosotros sabemos la historia de Cornelio. ¿Quién era Cornelio? Dice que era un hombre centurión, pero era un hombre temeroso, era un hombre que dice que ayunaba, daba limosna al pueblo, oraba. Entonces, cuando Dios le habló por medio de una visión, le dijo claramente que mandara a traer a Pedro. Y le dio la dirección exacta donde estaba Pedro y le dijo por medio de la visión, Él te dirá lo que es necesario que hagas. Y nosotros sabemos que el Señor eligió a Cornelio, a su familia y sus amigos íntimos. ¿Y quién? ¿Y cómo? ¿Y de qué manera lo llamó? Era un hombre gentil. Los judíos sabían que entrar o juntarse con un gentil era abominable. Oiga, por esa razón el Señor le muestra a Pedro un lienzo que bajaba atado de las cuatro puntas en una visión. Cuando el apóstol Pedro ve en la visión aquel lienzo, ¿y qué veía? ¿O qué vio Pedro en aquel lienzo? Animales cuadrúpedos, reptiles, pues en otras palabras, animales inmundos. Entonces dice que le dijo la voz, Pedro, mata y come. Y él dijo, no, porque ninguna cosa común o inmunda ha entrado, ella no había comido. O sea que Pedro, en otras palabras, Pedro guardaba la ley. Guardaba la ley en el tiempo que estaba vigente la ley, la guardaba. Él no comía de los animales inmundos que el Señor les había mostrado y estaban escritos en la ley. Y cuando él ve aquellos animales inmundos en el lienzo, la voz le dice, Pedro, mata y come. Y él dijo, no, porque ninguna cosa común o inmunda ha entrado por mi boca. Mire entonces, ¿qué le dice la voz? No llames inmundo o común a todo lo que yo he limpiado. En otras palabras, yo he tomado en cuenta a los pueblos paganos en mi sacrificio. ¿Bien? Entonces, ahora van a tocar a tu puerta y no dudes de ir con ellos. Imaginen cómo Dios trató con Cornelio, de qué forma trató con Pedro también para que no dudara o para que no se detuviera y fuera a Cornelio. Y nosotros vemos que cuando el apóstol Pedro llega a la casa de Cornelio, dice que Cornelio salió a recibirle y se le postró. Mas él le dijo que no lo hiciera, porque él era hombre igual que él. Miren, no le permitió. Entonces Cornelio dice que le contó la visión y cuando terminó de contarle la visión, dijo el apóstol Pedro, ahora entiendo que Dios dice no hace acepción de personas. Miren, en todas las naciones, sino dice que Él se agrada del hombre en todas las naciones de aquellos que le temen. Cornelio era un hombre que le temía al Señor, en otras palabras, era un hombre apartado del mal, era un hombre que ayunaba, era un hombre que oraba, era un hombre que daba limosna al pueblo. Y entonces Dios comienza con Cornelio. ¿Sí? Pero Pedro tuvo dificultades por haber llegado a la casa de Cornelio. ¿Con quiénes tuvo problemas Pedro? Con los de la circuncisión, los judíos, en todas otras palabras, los judíos. Pedro tuvo problemas, tuvo dificultad por haber entrado a la casa de un gentil, desconociendo a los demás judíos que Dios ya había tratado con Cornelio y le había mostrado que no llamara común o inmundo lo que él había limpiado. Entonces, ¿qué quiere decir?
Cuando, oiga bien, el apóstol Pedro comenzó a predicarle o a describirle o anunciarle al Señor Jesús, porque de él le habló, no le habló de algún otro, le habló del Señor Jesús. En los Hechos capítulo 10, versículo 43, allí dice Pedro, de este da testimonio todos los profetas. ¿De quién estaba hablando? Del Señor Jesús. Miren, que todo aquel que en él creyere, oiga, recibirá perdón de pecados por su nombre. No había terminado el apóstol Pedro de explicarles más cuando dice que se derramó sobre Cornelio, sobre su familia y sobre los amigos íntimos que le escuchaban el mensaje. De repente no había terminado cuando se derrama el Espíritu Santo sobre ellos y dice que hablaban en lenguas. Ahora, con Pedro dice que habían ido, le acompañaban 6 hombres de la circuncisión, o sea, en otras palabras, 6 judíos, con Pedro. Cuando vieron que sobre los gentiles se había derramado el Espíritu Santo, tal como en ellos también, les pidió opinión. Pedro a los otros hombres de la circuncisión: ¿puede impedir alguno de ustedes el agua? Oiga, a estos que han recibido el Espíritu Santo tal como nosotros. Dice que se quedaron calladitos, no opinaron nada. Entonces dice que les mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Los primeros gentiles. Dios llamando hombres gentiles. En otras palabras, Dios llamando pueblo que no era pueblo de él en el antiguo tiempo. Así es, hermano. Oiga, hermano, está bien ahí. Él iba llamando o comenzó a llamar gente pagana, no judíos, no de la circuncisión. Pueblo que no era pueblo del Señor. Entonces, ahora, y nosotros sabemos que el Señor llamó al apóstol Pedro, ¿para qué? ¿Para qué lo llamó? ¿Para qué lo eligió? El apóstol Pedro era el apóstol Pablo, antes que el Señor lo llamara, nosotros sabemos que perseguía la iglesia. Perseguía la iglesia. Pero el Señor lo elige. ¿Para qué lo eligió? ¿Para qué lo eligió el Señor a Saulo de Tarso? Para instrumento. Oiga bien, en los Hechos capítulo 15, versículo ¿qué? Hechos capítulo 9, versículo 15, ahí dice que Ananías no quería ir, en el 14 no quería ir. Luego el Señor le dice a Ananías: ve, le dijo, porque instrumento escogido me es ¿para qué? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de Israel. Ahí toma en cuenta los dos pueblos. ¿Para qué eligió el Señor al apóstol Pablo? Para que llevara el nombre en presencia de los paganos, en presencia de los pueblos paganos, o sea, de los gentiles y de los reyes y de los de Israel. Entonces, Dios lo elige como maestro a los gentiles, ya no solamente a Israel, sino a nivel todos los que existen en la tierra. Por eso dijo el Señor a sus discípulos cuando los envió a predicar:
Marcos 16, 15. Les dijo el Señor, id por todo el mundo. Cuando dice id por todo el mundo, se refiere a todos los seres humanos. Y predicar el Evangelio a toda criatura, a todo ser humano. No lo envió a predicar a un elefante, no lo envió a predicar a un león, no, se refería a los seres humanos. Y les dijo, el que creyere y fuera bautizado, este será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, ahora es para toda la gente, ahora no solamente para Israel. Dice que él eligió por primera vez gentiles, y cuando llamó a Cornelio. Después de Cornelio, siguió añadiendo el Señor más gentiles, más gente o pueblo que no era judío, sino gentiles. Fue añadiendo. Entonces, pero como los gentiles tenían diferentes enseñanzas, diferentes costumbres, diferentes formas de vivir, oiga, los gentiles que el Señor llamó los añadió a la iglesia, tenían diferentes costumbres, diferentes formas de conducirse en esta tierra. Entonces, por esa razón, el apóstol Pablo se dirige a ellos y les dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Oiga, ¿y cuáles son los otros gentiles? En aquel entonces el Señor había añadido una cierta cantidad a su iglesia de gentiles. Y había otra parte de gentiles, de pueblos que no había añadido el Señor, que caminaban siempre en sus deleites en esta tierra. Oiga, que caminaban en sus deleites en esta tierra. Entonces, él lo que quería, que los que el Señor había llamado a su redil, oiga, el apóstol Pablo lo que quería, que a los gentiles que el Señor había llamado a su redil, ya no continuaran como aquellos que no había llamado el Señor. Y ahora lo podemos ver bien claro, lo podemos observar bien claro. Imagínese usted, ¿cuántos habitantes hay en Apopa? Yo desconozco la cantidad. Que hay en Apopa. Pero imagínense de la cantidad que hay en Apopa, ¿cuántos estamos aquí? ¿Cuántos ha llamado el Señor a este conocimiento? ¿O cuántos el Señor ha añadido a la iglesia? Con el mismo conocimiento de los apóstoles. Porque nosotros hemos creído en el evangelio que predicaron los apóstoles. El apóstol Pablo fue claro en decir a los gálatas que ya se estaban extraviando. Dijo el apóstol Pablo a los gálatas que él se admiraba que tan pronto los gálatas se estaban alejando del que los había llamado para seguir un evangelio diferente. Y él les dijo: no es que haya otro evangelio,
sino que hay algunos que lo pervierten o lo están perturbando. Entonces, hay muchos con otras enseñanzas, pero lo que le quiero decir, que los poquitos que habemos aquí, a la cantidad que hay en la copa, somos poquitos los que el Señor ha añadido a la iglesia. ¿Qué quiere decir? Todos aquellos que están viviendo alrededor de nosotros, que no son llamados a este lugar, son los otros gentiles. Son los otros gentiles. En otras palabras, toda la gente que no está aquí en este lugar, porque el Señor nos ha llamado al conocimiento de la verdad, porque el apóstol Pablo fue claro en decir a Timoteo, el Señor dice que quiere que todos los hombres sean salvos y vengan, dice, al conocimiento de la verdad. Entonces, los que el Señor ha llamado al conocimiento de la verdad, aquí estamos. Ya nosotros sabemos las cosas que debemos de hacer y las cosas que no debemos de hacer. Por la palabra se nos dice a cada momento las cosas que no debemos de hacer. En cambio, los otros gentiles están viviendo en estas cosas. Pero nosotros, como ya fuimos instruidos por la palabra del Señor, ya nosotros somos diferentes. Somos diferentes. Por la misericordia de Dios, somos diferentes. Pero siempre, oiga bien, siempre y en todos los tiempos, aún de los que el Señor ha llamado, han hecho cosas que dice la palabra que ni se nombre aún en el pueblo de Dios. ¿Sí? Por ejemplo, en la iglesia de los Corintios hubo fornicación. Hubo fornicación. Imagínense. Dice el apóstol Pablo que lo que se dio en la iglesia de los Corintios, ni aún, dice, allá afuera se oye que el hijo le haya quitado la esposa al padre. Cosas que se dieron en el antiguo tiempo en la iglesia de Dios, porque la iglesia que estaba en Corinto, Dios la había añadido, Dios la había llamado, pero aún había en medio de la iglesia de los Corintios, habían pleitos, o no había pleitos en la iglesia de los Corintios. Sí. Estaban llevándose a los tribunales, no soportaban los agravios, no se soportaban los unos a los otros. Se estaban llevando a arreglar cuenta delante de los paganos. Miren, cosas que sucedieron en el antiguo tiempo, y usted cree que en otros tiempos para acá no sucedieron lo mismo. Siempre ha habido, a pesar de que oigamos la palabra de Dios de una y de otra forma, siempre sale uno, dos, tres en diferentes tiempos, haciendo cosas que hacen los otros gentiles. Por esa razón, el apóstol Pablo quería que la iglesia no anduviera más como los otros gentiles. Miren lo que siga diciendo. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente.
teniendo el entendimiento, dice, entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Los otros gentiles, la mayoría, oiga bien, la gente que no ha venido a este lugar, que no ha llamado el Señor a este lugar, desconocen, o sea, en otras palabras, desconocen cómo está acerca de la salvación, qué está pidiendo el Señor. Así como nosotros ya nos damos cuenta cómo pide el Señor que nosotros debemos de conducir. Ellos desconocen muchas cosas, pero lo que no desconocen es que están haciendo algo malo. La gente bien se da cuenta que robar es malo, pero lo hace. Si no nos escondieran, la gente bien sabe que robar es malo. Si no buscaran la noche o buscaran las oportunidades, porque sabe la misma gente que es malo robar, pero lo hace. La gente bien sabe que decir malas palabras es malo, ¿o no? La gente se da cuenta que no es correcto, pero ellos se acostumbran en esa vida y a cada momento se les salen las malas palabras, se les salen las maldiciones y cuantas cosas, pero allí están viviendo ellos. Y nosotros, como estamos viviendo en medio de este mundo, oímos el comportamiento de ellos, los oímos. Y si es posible, si nosotros nos relacionamos con personas que hacen lo malo, andamos relacionándonos con ellos, hacen lo malo, a cada momento se expresan mal, es posible, uno que ya sabe que ya no debemos de decir malas palabras, de repente podemos salir diciendo malas palabras. ¿Por qué? Porque lo estamos en medio de esa gente. Pero el Señor, a través del apóstol Pablo, le dice a los gentiles que ya no anden como los otros, los que el Señor no ha llamado. ¿Cuántos gentiles hay que el Señor no ha llamado? Cantidades. Y vemos nosotros el comportamiento de los otros gentiles. Miren. Ahora, por eso el Señor, por medio del apóstol Pablo, aconseja a los gentiles que él ve llamado a su redil. Y les dice, los cuales después en el 21, dice, si en verdad dice, habéis oído y aprendido del Señor conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado, dice, oiga, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces, si nosotros hemos aprendido lo que el Señor nos está diciendo de una forma o de otra en todos los días que nos reunimos, ya no debemos de andar, dice, conforme nosotros vivimos en el pasado tiempo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre. Y en verdad, no es necesario señalar a otros, sino nosotros mismos, porque nos dimos cuenta de qué y cómo nos conducimos en el antiguo tiempo. Por eso dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, yo creo que la mayoría no, o tal vez unos pocos,
porque algunos han nacido bajo padres que han pertenecido siempre al Evangelio, a este conocimiento. Algunos hijos se han sujetado y no se salieron. Algunos sí se salieron. Entonces, pero los que el Señor llamó, por ejemplo, yo fui uno. Yo no nací bajo padres que eran cristianos, eran paganos. Pero mi madre no me enseñó a ir a un baile. Mi madre no me enseñó a ir a un baile, pero yo me escapaba con mis tías. Mis tías eran mis guías para los bailes. Yo me escapaba de la casa de mi mamá y me iba para los bailes con mis tías. ¿Y qué iba a aprender yo con mis tías? ¿Qué camino me estaban enseñando? A las tradiciones de este mundo. Uno se va criando conforme los familiares o los padres lo van guiando en este mundo, en las mismas tradiciones. ¿Sí? Entonces, nosotros sabemos cómo éramos en el tiempo pasado. Y de eso está diciendo el apóstol Pablo a los gentiles que el Señor había llamado a su redil. En el versículo 22 del capítulo 4 de Éfeso. En cuanto a la pasada manera de vivir despojados del viejo hombre que está viciado en sus deseos engañosos. Miren. Y dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Por lo cual, dice el apóstol a los gentiles, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Ya no anden como los otros gentiles. Ya no andemos como los otros gentiles. Nosotros debemos de hablar verdad los unos con los otros. Ya no inventando. ¿Qué le sucedió a Ananías y Zafira? Ya en la gracia, oiga bien, ya en la gracia. ¿Qué le sucedió a Ananías y Zafira? Por no hablar verdad. Estaban tratando con el apóstol Pedro, el pastor de la iglesia de aquel entonces. ¿Qué fue la pregunta que le hizo el apóstol Pedro a Ananías? ¿Esto le dieron por heredad? ¿Y qué dijo Ananías? Sí, dijo Ananías. Sí, dijo Ananías. Y no era cierto lo que estaba diciendo. Ya habían quitado una parte de lo que le habían dado por la heredad. Y ellos habían prometido dar lo que les diera por la heredad. Y dice que sabiéndolo la esposa de Ananías, o sea, se dio cuenta de lo que Ananías había planeado, se pusieron de acuerdo, porque dice que, y sabiéndolo, Zafira, Ananías y Zafira, sabiéndolo Zafira, ¿sí? Que no era así, que él sustrajo una parte. Cuando le preguntaron a ella confirmó la mentira. No habló verdad. ¿Y con quién estaba platicando? Con el apóstol Pedro. Por eso dice que nosotros debemos de hablar verdad los unos con los otros, porque somos miembros del cuerpo de Cristo, en otras palabras. Miren, ¿y qué le sucedieron a ellos? Al instante cayó Ananías, muerto, lo sacaron. Y después llegó a confirmar la mentira la mujercita, la esposa,
al instante también cayó. ¿Qué quiere decir? Por tanto, dice, desechando la mentira. En el antiguo tiempo nosotros practicábamos la mentira, no hablábamos verdad. Pero ahora el Señor quiere que ya no andemos como el tiempo pasado, que ya no andemos como los otros gentiles, que ya no andemos como la otra gente que no teme a Dios, que seamos diferentes, que hablemos verdad. Ya nosotros, hermanos, debemos de hablar verdad. Dice así: en el versículo 26, airados, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Airados, pero no pequen. Nosotros somos frágiles, con poquito los airamos, ¿o no? Y ya una hermana airada cree que habla cosas buenas. Y ya un hermano airado cree que habla cosas buenas. No hablamos cosas buenas. Entonces, ya airados podemos continuar pecando más. Ya airados podemos agarrar a alguien del pelo. Bueno, las hermanas, ¿va?, que tienen pelo largo. Bien. Hasta 2 vueltas le puede dar a la otra. Ya airada la hermana. ¿Y quién la detiene? Como que cuando un pico agarra a otro, que como te llama. ¿Sí? Y que le echen agua, nada. Que le den con nada. ¿Pero por qué? Porque aquel animal está enojado. Igual es el ser humano. El ser humano ya enojado agarra al hijo y ya no le da con el dicho que no te lo agarra y lo tira hacia el suelo. Airado, ¿no? Es que la ira de Dios, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, por eso dice, airados, pero no pequéis. Pero cuando nosotros, si en un momento nos airamos, ya no hacemos cosas buenas. Entonces, que soportemos siquiera, que los airemos, que nos enojemos, pero que soportemos y mejor no hablemos. Entonces, los otros gentiles sí, las otras gentes, que los vecinos que tenemos, airados se desahogan. Le dicen y le pueden decir a uno hasta lo atierran todo de malas palabras o de maldiciones. Y nosotros podemos hacer lo mismo. Ya no conviene hacer lo mismo. Dice después, ni deis lugar al diablo. Como que dice que el diablo aprovecha las oportunidades. Sí es, hermano. Oiga, ni deis lugar al diablo. El diablo anda como león, rugiente, viendo a quién se va a devorar. Y si nosotros le damos lugar, más fácil, hermano, más fácil, lo va a devorar. Hay muchas formas de darle lugar al diablo. Hay muchas formas. El que hurtaba, dice, no hurte más. El otro gentil, no, él sigue hurtando. Él agarra cosas que el dueño no se da cuenta. Él sigue robando, hurtando. Así es, hermano. El otro gentil, y no pregúntenme a mí, cuando el Señor no me había llamado, sacando pega yo de la
fábrica. Ojalá que no me va a oír y me lo van a cobrar. Sacando yo pega en un bote forma para que ellos pensaran los vigilantes que yo iba a traer leche. Sacando clavos de toda medida. Miren, es bien ahorrativo. El otro gentil lo quiere comprar. ¿Cuántos clavos hay en la ferretería? Sacando pega, clavo y cuántas cosas más. Y la gente no se da cuenta. Eso fue en otro tiempo. Pero por eso dice la palabra, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense. Ya no sigamos robando, en otras palabras, que antes lo hicimos. ¿Cuántos fueron a robar sandía? En la playa, allá hacían huertas de sandía. Yo me iba con los primos a robar sandía, me iba por la orilla del río y bien sabíamos que era malo y hacia arrastra íbamos. ¿Y por qué íbamos de arrastra? Porque sabíamos que si nos descubrían que cuidaban la huerta de sandía, que los iba a amonestar, los iba a golpear o los iba a disparar, cualquier cosa. Es que el ser humano bien sabe lo malo. Pero por esa razón el otro gentil anda practicando muchas cosas. Ahora nosotros ya no. Si lo hicimos en el pasado, pues ya eso lo borró el Señor cuando fuimos a las aguas. Me borró las platillas que me robé el Señor. Me borró los clavos que me robé. Me borró la pega que me robé. Y cuántas cosas. Entonces, ¿y qué cosas más? Entonces, dice en el 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria, edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Mira, ¿cómo andan los otros gentiles? ¿Cómo andan los otros gentiles? Se puede ver bonito un hombre bien vestidito, con corbata, hasta uno puede decir que es cristiano, pero un ratito más que usted se tarde por ahí, una gran mala palabra. Hoy que venía yo en una póster, me dice el motorista, ya para el culto, ya para la iglesia, no va a hacer una diligencia por ahí. Y yo dije, quizás persevera, dije yo, dije, me está hablando de esa forma. Al ratito, ay Señor, se le sale una mala palabra, tratando a otro motorista. Igual que no practican las cosas paganas. ¿Sí? Y entonces se oye feo, hermano. Y así anduvimos nosotros en otro tiempo. Porque yo no me dejaba. Yo aterraba a otro también. No pagaba mal por mal. Entonces, y dice, no contristéis el Espíritu, no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Oiga bien, si nosotros decimos malas palabras, ejemplo, se nos salen malas palabras, ¿cree usted que se alegra el Espíritu Santo? Se contrista. Por esa razón dijo el apóstol Pablo, o ignoráis que sois templo y morada del Espíritu Santo. Miren, o se nos olvida que somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, no contristece el Espíritu hoy. Entonces,
Dice en el versículo 31, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Aquí están muchas cosas. Quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, ira, gritería, maldicencia. Oye, ¿cuántos gritamos todavía? Hay gritos que sí se pueden hacer. ¿De qué forma? Si mi hermano Oscar está lejos y yo lo quiero dirigir, me quiero dirigir a él y quiero que él venga o se detenga, tengo que gritarle para que me oiga, porque está lejos. Pero si está lejos y yo le digo, hermano Oscar, no me va a oír, tengo que gritarle. Pero ¿de qué grito está hablando la palabra de Dios? ¿De qué gritos? Cuando nosotros gritamos ya airados. ¿Sí? ¿O no ha oído usted la vecina cuando regaña a su hijo o cuando llama a su hijo? ¿Sí? Le grita que le dijo que le trajera azúcar y le llevó sal. ¿Cree que le dice, vaya, yo está bien, vaya a ver si se lo cambia? No, le da una gran, y con la voz que oye todo el mundo. Ahora nosotros nos estamos gritando cuando alguien nos hace cosas que nos desagradan, pues, en otras palabras. Ya enojados, molestos. Esos gritos, griteríos. No, nosotros debemos de calmarnos, debemos de ser pasivos, pero como estamos en este cuerpo pecaminoso, que lo que queremos hacer no lo hacemos lo contrario, lo que dijo el apóstol Pablo. Entonces, antes se dice benignos, unos con otros, misericordioso, miren, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El otro gentil no perdona. La mayoría de vecinos que nos rodean no se hablan. No se hablan entre vecinos, porque se hicieron un agravio, se ofendieron, a veces están peleando aún por los árboles que hay en los pasajes. ¿Sí? Por un árbol están peleando. ¿Y por qué creen que están peleando por un árbol? Porque el árbol del vecino le tira hojas y cae a la orilla de la casa o en el techo. Ahí por eso están peleando por un árbol. ¿Y nosotros qué debemos de hacer? Para que el árbol del vecino ya no nos deje caer hojas ahí enfrente de la casa. Démosle en el tronco. No, ¿verdad? No nos cansemos de barrer hasta que el Señor Jesús venga. ¿Ah? Y si lo termino en la escoba, compremos otra. Miren. Eso tendríamos que ser. Entonces, el vecino va a ver que no va a hallar por dónde agarrarnos. ¿Sí? Es posible lo estén tirando agua sucia, hermano. Unas aguas que pasan ahí que apestan. Hay gente que tira las aguas negras al pasaje. O sea, en otras palabras, en las aguas lluvias dejan ir, en la tubería de agua lluvia y dejan ir lo que sacan de los trastes, aquellas aguas todas apestosas, tenemos que soportar. Pero ¿qué hace el otro gentil?
le va a reclamar, hermano, le va a decir que por favor ya no le tire el agua. Y por decirle que ya no le tire el agua, que mucho apesta, es desamistad. Enojados, hermano, no aceptan la sugerencia. Entonces nosotros debemos de soportarnos unos a otros, debemos de soportar a los vecinos, debemos de soportar a los que nos rodean en los trabajos. Entonces, hay que ser diferentes. Hay más, hermano. Aquí terminé de leer el capítulo 4 de Éfeso. Y si continuamos en el 5, continúa el consejo. Pero mira, ya no hay tiempo. Ahí lo leen en la casa. Bueno, el hermano dijo que leyéramos el 5 y continúa el consejo para nosotros. ¿Sí? Y aquí continúa, mira qué bonito. Entonces, hermanos, porque si lo leo yo, vamos a salir muy noche. Entonces, el Señor Jesús me les bendiga a todos. Amén, hermano.